No será la primera vez que el pueblo muisca haya de renacer. No será. Bienvenidos y bienvenidas a las Memorias del Quisca, el espacio donde honramos las tradiciones, saberes de la comunidad muisca de Bosa. Y el día de hoy tendremos un espacio espectacular donde hablaremos de esos saberes, de esas tradiciones que tenemos en nuestra comunidad, como el tejido, como la danza, y estaremos trabajando alrededor de estos elementos. Nos acompañan dos personas fundamentales para la comunidad y quienes han venido trabajando alrededor de estos temas. Por un lado tenemos a Yamile Chihuazuque, que es artesana y promotora del tejido como lenguaje cultural en la comunidad, y por el otro lado a Ferné Neuta, quien es músico, artesano, tradicional, sabedor de la comunidad, quien ha liderado distintos esfuerzos para revitalizar las expresiones artísticas del pueblo muisca. Con ellos vamos a explorar las historias, los significados que vitalizan esta fiesta alrededor del Quisca Chiazue. Listo, entonces comenzamos este primer espacio, saludarlos, invitarlos también a que saluden a las personas que nos están siguiendo a través de este espacio de Memorias del Quisca. Si quieres, Ferné, para que te presentes ante las personas que nos están siguiendo. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Sí, me presento, mi nombre es Ferné Neuta. Contento de participar activamente en estos procesos comunitarios. Es una experiencia, unas vivencias maravillosas y pues me acompañan pues bastantes experiencias, vivencias que he vivido dentro de la comunidad. Gracias, Mauricio. Y que hoy vamos a trabajar durante esta conversación. Yamile. Sí, muy buenos días para todos. También agradecida por el espacio, por la invitación, tanto a Mauricio como al equipo del PES. Y pues muy agradecida de poder compartir con todos ustedes pues las experiencias y vivencias durante todo este tiempo que se han tenido con el festival y a raíz también de muchos espacios del Caribe. Bueno, comencemos esta conversación con una pregunta que nos parece clave en este ejercicio, y es ¿qué significado tienen los saberes como la música, la danza y el tejido en el contexto del Festival Quisca Chiazue? Si quieres, comenzamos contigo, Yamile, ¿te parece? Listo. Pues los saberes son la base fundamental del festival, ¿no? Pues que un festival sin saberes no sería festival, sería una fiesta más, como las populares que hay en Bogotá o en el país. Siento que la vivencia entre los saberes propios de la comunidad muisca de Bosa son únicas porque nos hacen propios. Independiente de que haya muchas comunidades y tengan sus saberes, cada uno somos únicos e irrepetibles. Entonces, asimismo, pienso que los saberes de nosotros, la comunidad muisca de Bosa, son prácticamente como ese transmitir de nuestros abuelos en lo vivo y en lo que aún compartimos en muchos espacios, ¿no? Y más, digamos, día y año tras año se vienen fortaleciendo, se vienen vivificando, se vienen haciendo parte viva del diario de cada una de las personas que digamos, transmitimos los saberes a la comunidad. Ferné, ¿cómo se ha hecho este espacio entre el Festival Quisca Chiazue? Bueno, pues digamos que la experiencia que se ha tenido dentro del festival ha permitido visibilizar un poco o no, o mucho lo que son pues esos saberes que manifiestan sobre todo el quehacer de las familias, ¿no? El quehacer de la comunidad desde su experiencia cultural. Pues estamos encaminados a que se visibilicen mucho más, pero igual se están haciendo como ese proceso de sentar esas bases desde la cultura, desde la música, la danza, el tejido, los saberes propios. Yo soy una persona que siente ese caminar del arte, la música, la danza, la cultura, y me gusta manifestarlo y proyectarlo también en estos espacios comunitarios. Hay dos expresiones acá que se dan dentro del festival, ya no como artesanos, sino también desde la danza, y es que tenemos un artista que danza y uno que hace música. Entonces me gustaría un poco preguntarles qué historias y significados narran a través de las danzas y las canciones tradicionales en el marco del festival Quisca Chiazue. Bueno, inicialmente cuando comenzamos este proceso, yo personalmente cuando comencé el proceso de trabajo dentro del festival, yo no trabajaba casi la artesanía, o sea, la artesanía o el trabajo de tejido era más
más propio, es decir, no era tan hacia afuera como lo trabajo ahorita. Yo inicié principalmente con la danza, ¿sí? Con el grupo de danza, así, guiando a los niños, y era y también la ritualidad. No era danzar por danzar, sino cómo empezamos a indagar lo propio de nuestra comunidad. Fue así que empezamos a hacer unos recorridos con los abuelos, preguntándole, y ellos nos decían cómo era la tónica de la música que ellos bailaban, ¿sí? De lo antiguo, cuando los abuelos tocaban principalmente, porque ellos no escuchaban música, pero mi abuelo Víctor nos decía que ellos tocaban con su bandola, con su tiple, pero igual ellos tenían decía un sonsonete, del zungo surrungo, algo así me decía él. Entonces era como yo también transmito eso, y lo poníamos dentro de los rituales. Me acuerdo mucho que el primer ritual que hicimos en el primer festival fue el ritual a la luna. Y hicimos en forma de espirales, y lo comenzamos con las niñas y con algunas personas mayores, pero principalmente fue con las niñas de la comunidad. Entonces es eso, cómo se transmite y cómo empezamos a dar agradecimiento, y es darse cuenta uno que al momento de que uno pisa el suelo mientras va bailando y está la luna, es un contacto que realmente se siente, o sea, como que el mismo piso da el ritmo que íbamos tocando. De ahí empezó ya de pronto digamos, en este caso Osvaldo, que estaba con nosotros, él empezó a sacar los ritmos, porque él me acompañó y fuimos con ellos a hacer todo ese recorrido con los abuelos, y pues ellos empezaron a hacer como ese transmitir de cómo recuperamos ese legado que nos dejan los abuelos en cuanto a la música y también a la danza. Y ahí comenzamos con ese proceso. Sí, la manifestación de la música es primero un lenguaje, y ese lenguaje pues está enmarcado en unos aspectos muy interesantes que quisiera referenciar y distinguir un poco, que tienen que ver con la música ritual. ¿Sí? Pues cuando nosotros hacemos las ceremonias de armonización, pagamentos, pues hay un factor que distingue mucho pues, la música que se presenta dentro del festival en cuanto a muestra artística, ¿sí? Y eso tiene que ver como en esa manifestación interiorizada desde la medicina. Yo estoy compartiendo bastantes experiencias con algunos músicos que pues manifestaban su sentir a través del instrumento musical, ¿sí? A veces no es tanto la virtuosidad o la preparación técnica o académica, sino el sentir, ¿sí? Como tú lo manifiestas con una armónica, ¿sí? O con un tambor, o con un pito. Y eso no va trascendiendo a través de aprenderse la canción, sino se deja uno llevar. Y más con la medicina. Entonces, cuando uno maraquea, por ejemplo, está activando pues, el corazón de la medicina, pero también activando el corazón de uno mismo, de cómo uno se conecta con esas frecuencias. ¿Sí? Lo mismo pasa con el tambor. Cuando uno está tocando el bombo o el dakota, pues uno busca primero esa sincronía del corazón, cómo está latiendo ese corazón que nosotros llamamos pique corazón, y cómo se conecta con el golpeteo del tambor, y que haya esa armonía para poderla manifestar. En la medicina pues se encuentran esos caminos. Por eso a veces cuando llevamos las letras, los sonidos, los ritmos a los escenarios como el festival, pues lo llevamos en ese sentido, de contarle a la gente que existen otras palabras, otra memoria que está muy presente dentro de, pues, también de la comunidad. Bueno, pues también sabemos que no es para todo el mundo, a veces hay quienes tienen otra perspectiva de lo que es la música, pronto es más el festejo, ¿cierto? El pasarla bien, el bailar, pero hay otro tipo de manifestación que es la música ritual. En este caso, por ejemplo, cuando estamos en el ritual del sol, ¿cómo se llama? En el ritual de la luna, en las ceremonias de
de lanzamiento, de apertura, de cierre. Pues el sonido cambia un poco, sí, es como más el sentido. Tú decías algo interesante en torno a los que viven la danza y la música también como un festejo, ¿no? Como un espacio de encuentro. Y anterior a comenzar este diálogo hablábamos de que el marco festival representa la matecaña y que la matecaña tiene un sentido, ¿no? También nos explicaras cuál es ese sentido y cómo se desarrolla la matecaña y cómo se desarrollaba antes, por supuesto. Claro. Tiene que ver mucho con lo que está hilando Yamile, y es que hay dos momentos, o bueno, pueden haber más momentos en cuanto a esa línea de tiempo, no esa temporalidad, porque estamos en ese trabajo de distinguir como esos sonidos particulares, y en muchas ocasiones pues nuestros mayores nos referencian esos sonidos desde un plano donde hemos ido en los últimos, por ejemplo, 200 años, ¿sí? En un escenario más campesino, y eso nos lo decían nuestros mayores. Ellos decían, bueno, antes nosotros teníamos otra lectura de lo que era el territorio, más desde lo campesino, y ahora estamos en la búsqueda de fortalecer y arraigar lo indígena, ¿cierto? Y no es, digamos que no es culpa de la comunidad, sino pues fueron los momentos históricos que se vivieron y se marcaron. Y el otro momento es el momento anterior a ese momento en el cual pues fue colonizado. Y si nos vamos más hacia atrás, también hay otro tipo de sonidos y expresiones artísticas que tenían que ver más con el sonido de la naturaleza, ¿cierto? Entonces ya cuando hablamos de lo que tú referencias, matecaña, estamos en esa recordación, ¿cierto, Yamile? De lo que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos hacían. Por ejemplo, términos muy territoriales, ¿no? Como la matecaña. Osvaldito nos contaba una vez que era lo de la vaca loca. La vaca loca, bueno, todas esas manifestaciones culturales hacen parte también de nuestra memoria. Entonces, ¿por qué no traerlas al festival? Porque también hacen parte de ese sentir. Como revivirlas. ¿No? Revivir. Porque el festival tiene, decíamos en un diálogo anterior, tiene una característica, ¿no? Y es resistir al olvido, ¿no? Sí. Y ahí tenemos entonces un diálogo entre la visión de lo que fue esa pequeña herencia campesina proveniente de la Constitución, pues la abolición más bien de los pueblos indígenas con la Constitución de 1886, y luego lo que implica para nosotros volver a reconstruir una comunidad a partir del reconocimiento como indígenas, ¿no? Sí. Que no basta con serlo, sino que también, nos decía la soberana, decía, hay que reconocer, ¿no? Por supuesto, este ejercicio tiene detrás otros elementos de transmisión de saberes, como lo es el alimento propio, como es la celebración, ya decíamos la matecaña, y nos gustaría, Yamile, que nos contaras un poco cómo es ese papel que juegan los alimentos tradicionales en el marco del festival, cómo se hace ese proceso, cómo se gestiona, pero principalmente cómo esto recupera también el sentido de la identidad cultural muisca. Bueno, el alimento propio yo pienso que unas bases muy importantes, ¿no? Porque si nos damos y regresamos volvemos a lo que decía, hablábamos de volver a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a 2, 3 generaciones atrás, nos damos cuenta que lo primordial de nuestro territorio era la agricultura, era el alimento propio, es decir, los abuelos ellos cultivaban y lo mismo que cultivaban lo intercambiaban, pero era para alimento y consumo propio. Ustedes decían principalmente era el maíz, era, digamos, los granos, la alberja, la hortaliza no se cultivaba, era de muy poco consumo, o sea, casi que no, porque decía mi abuela y yo, que mis abuelos, mis tíos me decían que ellos eran más que todo que el ajo, que el maíz, que la alberja, que el frijol, que las habas, toda esa parte era más propia del territorio, y pues por supuesto lo que más se cultivaba era la parte del maíz, ¿no? Y cuando decíamos que el alimento propio es porque llega un momento en que eso se va perdiendo, ¿no?
Ni siquiera nosotros o nuestros propios hijos en este momento consumen y identifican el maíz como algo propio y algo que realmente ni siquiera saben cómo se cultivaba, ¿no? Y eso era algo que se fue perdiendo. Y pues creíamos o creemos que aquí se cultivaba muchísimo las hortalizas. Pues porque cuando ya de unas dos, como esta generación de para acá, unos años de para acá, como 20 años de para acá, todo era solo hortalizas, ¿no? Pues porque creemos y se ve que es el producto que más rápido sale. Sí, salen 3, 2 meses, lo sacan. Antes no, antes sencillamente no era la cantidad, sino la calidad del producto. Sí, si las alberjas se demoraban 6 meses, pues 6 meses se demoraban y era todo de forma natural. Sí, entonces es ver esa parte tan importante y no coger, digamos, de pronto la importancia, no decimos que no sea menos importante las hortalizas, pero no era propio del territorio, no era propio de nuestros abuelos, era más la parte de la otra agricultura que realmente es la que a veces se nos olvida. Y decimos, no, es que no, nosotros decimos, lo importante es de pronto saber que teníamos que tener calabaza, teníamos que tener maíz. ¿Por qué? Porque es que con esos dos productos se hacían los tamales de picado, ¿sí? O de pronto con esos también todos, entonces era una mazamorra chiquita. Entonces es como eso también viene a ser parte importante de nuestros abuelos y la importancia de tener digamos, la agricultura y los alimentos propios dentro de esa misma agricultura, de lo que nosotros cultivamos, de lo que realmente nosotros generamos como comunidad, ¿sí? Y la importancia del territorio va en eso, porque los abuelos no se dedicaban digamos, a la construcción, sino era el cultivo de esas legumbres y de ese alimento que posteriormente decía la abuela que a veces se llevaban para compartirlo, troquearlo o venderlo. Sí, y de ahí dejaban la semilla para el próximo año volver a continuar. O sea, era una etapa en la cual no solamente sembrar, sino cómo también eso lo transmitían a la familia y cómo el territorio era parte importante de la agricultura, porque con eso era que vivíamos y con eso era que nos educaban a nosotros, ¿sí? Porque nosotros no teníamos el televisor, no teníamos muchas cosas, pero teníamos algo que en este momento no tiene la gente, es el espacio. Era la libertad de poder salir, respirar y poder saber que estábamos seguros donde estábamos habitando, ¿no? Yo pienso que toda esa parte transmite el alimento propio que tenemos dentro de la comunidad. El día que se pierde esa parte, pues pienso que ya ahí estamos ya perdiendo esa parte que es realmente reconocernos como gente de territorio, que realmente somos de aquí. Mencionabas dos alimentos, ¿no? Que estaban allí como incorporados. Los tamales de picado. Y por el otro lado teníamos la mazamorra chiquita. Fermín, ¿qué otros alimentos hacen parte de este encuentro en el marco del festival Fiesta Chiasue? Entiendo que también vienes desarrollando un proyecto alrededor de la recuperación de la gastronomía muisca. Bueno, ¿cuáles elementos crees que deberían también recuperarse en el marco del festival? Sí, hay un proceso muy bonito que estoy desarrollando con las familias del proyecto Canasta. Tiene que ver con la pervivencia cultural. Es decir, como dice Yamile, la resistencia a esa pues, extinción extinción cultural o exterminio cultural, no sé cómo llamarlo. Pero debemos, ahí sí como decimos en el CUSMUI, de ser un poco más rebeldes en cuanto a no permitir que se acabe esas prácticas culturales propias, sino buscar como las estrategias, ya sea desde pues, esta generación, a ver cómo se encamina. Cuando hice el taller de alimento propio en el CUSMUI, yo lo hice a costa de las reglas. Sí. Yo lo hice a costa porque yo llevé todos los ingredientes de una mazamorra chiquita, por ejemplo, y nos pusimos a cocinar en el CUSMUI. Llevamos una estufa, llevamos todo, nos pusimos a pelar papas, a desgranar arvejas, pero más allá de eso salía como la intención de palabrear. Si hay algo que tienen las familias es que palabrean mientras cocinan, mientras están preparando, ya sea para echar el chismecito o para contar las historias del pasado, ¿no? Que así era el territorio, que así era el río, que así era la montaña. Y se generó una riqueza de memoria cultural enorme. Y uno se da cuenta que las familias todavía tienen ese sentir y esa memoria y ese territorio todavía en el corazón. Y por eso las sopas quedan tan ricas, ¿no? Pues bueno, uno dice,
los tamales envueltos, el maíz tostado, las arepas de maíz, la chicha, ¿cierto? El masato. Entonces, esos platos, más allá de la preparación, tienen una historia, tienen un recuerdo, tienen unas vivencias y unas anécdotas que cada familia exclusivamente tiene. ¿Sí? Yo tuve una experiencia con una familia que hacía la mazamorra dulce de una manera. No le puedo decir ahorita los ingredientes. El método ni nada. Pero era particular. Y otra familia hacía la mazamorra dulce con otros ingredientes. Y juntas quedaban muy, pero muy ricas. Y decía, no podemos dejar que esto se vaya con los mayores, porque son mayores, pues algunas un poco más jóvenes, pero que tienen ese recuerdo de lo que es el alimento en casa, en la familia. Y siempre, todas nos recuerdan, es como la cocina, ¿no? Uno se mete ahí a cocinar, ya sea para que el abuelo regañaba o reprendía, pero también aconsejaba. Él traía como, así como dice el dicho, el palo y el pan, algo así, ¿cierto? Porque esa era como la tradición, ¿no? Cocinas grandes, les referenciaban muchas familias, ¿no? Cocinas grandes, donde quepan todos, porque es que antes no eran como ahora, ¿no? Familias de 3, 4, sino eran de 15. Entonces tenían que meterse todos ahí en ese espacio y cada uno tenía su función. Claro que también había familias que decían un dicho que me hizo reír mucho, que era los hombres en la cocina, ¿te acuerdas? Huelen a gallina, ¿cierto? Los hombres en la cocina huelen a gallina. También, digamos como que también había esas vivencias dentro de las familias, que eran las mujeres específicamente, las que cocinaban, pelaban la papa, y los hombres, como se llama, en el trabajo fuerte. Pero también había otras familias que decían, no, espera un momentico, porque mi abuelo era el que mejor cocinaba, él era el que mejor hacía que los huesitos de mapalmo, que las fritañas, todo esto, ¿no? Y mejor lo hacía. Por ejemplo, mi papá, él no cocinaba mucho, pero cuando cocinaba él lo hacía un plato exclusivo. Él hacía como una especie de cocido, yo sé que es boyacense, pero él lo mezclaba con cosas del territorio y me parecían maravillosas comer cuando él preparaba. Pero además la familia entera está en ese trabajo, ¿no? Del alimento, sí. ¿No? Primero con el hombre cultivando y procesando y sacando el alimento. Posteriormente nos explicaban alguna vez las abuelas que los niños eran quienes tenían que hacer el tema del maíz y del molino, y luego posteriormente ya era una cocinera o un cocinero que se encargaba de terminar el plato, ¿no? Entonces vemos como un contacto de distintas partes de las familias, y eso podría un poco explicar cómo el saber quedó también en los mayores, ¿no? Algo que nos parece trascendental. Bueno, ¿y qué importancia tiene la chicha para la comunidad muisca de Bosa, y cómo se está transmitiendo ese conocimiento alrededor de esta práctica de preparación y ritualidad? Bueno, pienso que por medio del hacer de este alimento y este producto como es la chicha, siento que son los aprendizajes y las enseñanzas que van dejando cada uno de los pasos del proceso del hacer la chicha, puesto que yo les decía a las mayores, bueno, ¿y por qué no compran la harina de maíz, no? La harina de maíz porro. Decía, esa no es la importancia de la chicha es por tener el maíz, hacer el proceso de moler, de tener que trabajar todo, de poner al fermento digamos la masa, y también el que eso queda un unche, ¿no? Y ese unche también se tiene que entregar como agradecimiento a la tierra, ¿no? Eso también es para un pagamento. Entonces, esa es la importancia, que eso no se hace en 2 días, porque eso tiene que prácticamente se proyecta como 6 meses antes, quién va a hacer la chicha, cómo la va a hacer, y es decir, y el proceso de esa ritualidad. Y digamos, yo no he estado en el proceso porque desafortunadamente por una u otra sé cómo se prepara, pero en los procesos propios de la comunidad no he estado, pero sé que ellas todo lo cocinan y empiezan con bastante tiempo a trabajar. De pronto, como ha estado más en la canasta, ha estado más al pendiente, digamos, de ese trabajo, pues porque yo lo veo desde antes
del trabajo que hacemos y lo que me enseñaron desde mi familia. Pero como la chicha como tal del festival. Sí, pues la preparación de la chicha, según la experiencia de las mayoras, tiene todo paso a paso, toda una ritualidad de esa preparación. Entonces, una abuela decía, ese es el cuncho sagrado. Si pierdo ese cunchito, ese mucho, pues ahí estoy perdiendo como toda esa secuencia. Pero también tiene que ver con esa memoria del compartir. Cuando nosotros estamos en el Cusmuy, nos sentamos en círculo, pues compartimos la chicha de una totuma. Sí. Podríamos decir, cada uno con su totumita o su vaso, aunque ha cambiado un poquito, ¿no? Pero el sentir esencial es ese compartir de la totuma grande, ¿sí? Llena. Así es que casi que se le rebasa a uno, pero cojan la totuma y pasen, roten. Eso tiene un ejercicio simbólico, pero también muy ritual. Es decir, somos comunidad. Beba de la misma chicha, beba de la misma totuma, ¿cierto? Porque eso es lo que somos, ¿sí? Entonces, siempre debe estar presente esa bebida en ese compartir. ¿Cómo juegan o cómo entran en diálogo la danza, el alimento propio y el hacer la música en el marco del festival Tizcachá? ¿Cómo se combinan los tres en ese mismo ejercicio? El festival yo lo he asimilado como la oportunidad de graduación, algo así, de mostrar todo el trabajo del año, ¿sí? Es como todo ese ejercicio de que las familias muestran, o no más que mostrar, es como compartir, ¿sí? Ese compartir de lo que somos en realidad desde sus distintos saberes, ¿cierto? Entonces llega la que sabe tejer, llega la que sabe cocinar platos muy ricos, llegan los músicos, llegan los danzantes, llega todo el ejercicio cultural y se reúne a través de un festejo, de un compartir. Entonces, el festival es como esa oportunidad de encontrarnos. Pues obviamente también todas las familias que por mucho tiempo no ven, ¿cierto? Por alguna razón, pues el festival es como un imán, ¿no? Llegan todos ahí en ese compartir. Pero también es ese proceso comunitario del año, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos trabajado en el año, por ejemplo, los artesanos, llevémoslo a la exposición. Y ahorita que se muestra como también el accionar del Museo Bio, también es muy bonito. Entonces, siento yo que es por ahí, como que ese sentir de... Sí, sumado, sería que como que es esa, digamos, el festival es como la muestra de esa labor que realizan las autoridades del Cabildo durante todo el año, ¿no? Porque su compromiso, ¿cuál es? Pues la comunidad no está reunida en un solo sector, ¿no? Nuestra comunidad está a nivel de toda la localidad de Bosa y algunas personas ya están fuera de la localidad. Y esto no quiere decir que por estar fuera de la localidad dejan de ser muiscas, ¿no? Que es la labor del Cabildo, es estar diaria, constantemente en sus diferentes actividades, reuniendo y convocando los diferentes procesos de la comunidad, y por eso se realizan los consejos, ¿no? En cada consejo tienen una actividad definida, ¿no? Porque un consejo no realiza una misma actividad que tiene que hacer no. Digamos, por eso tenemos las autoridades que cada una hace un proceso, que es lo que dice Fernández, que es lo que viene a hacerse vivo dentro del festival. ¿Sí? Las actividades que a lo largo del año cada sector, cada consejo realiza, estas son las que se apropian y reúnen en sí el día del festival cada una de las labores y las gestiones que habían ido realizando las autoridades del Cabildo con sus diferentes líderes, ¿no? Porque no simplemente tienen que estar siempre los mismos. Y digamos, no por usted vivir en Fontibón, no por usted vivir en Usme o fuera de Bogotá, usted es menos importante que los que estamos en la localidad. Usted puede estar donde quiera que esté, y si usted está conectado, afortunadamente ahorita los medios de comunicación y las redes dan para que las personas que no están, es más, están fuera de Bogotá,
están también conectadas con lo que se está realizando y las actividades que se realizan dentro del Cabildo, ¿sí? Y que en el momento que nos vamos a organizar, o se está organizando, ya se va a dar el punto de la creación del festival, ellos también pueden ser libres de venir y poner digamos, su opinión. Me gustaría que eso, porque digamos el festival tampoco se realiza de un momento a otro, que este fin de semana lo organizamos y el otro no. Si nos damos cuenta, nosotros nos sentamos desde el mes de enero, todos nos sentamos ya a planear el festival, cómo se va a hacer, y es ponerle ya el nombre, poner cómo se va a hacer y poner la fecha fija. ¿Por qué? Porque si no lo ponemos, ya se nos pasa el año y cuando nos demos cuenta ya, entonces da pie para que todos los diferentes grupos puedan gestionar y organizar qué propuesta y qué avance vamos a dar en cada uno de los espacios para el festival, porque sabemos que esto no puede quedar así, todos los años avanza y se va transformando y se va ampliando, es decir, las miradas van haciendo más, porque hay muchas personas que por años anteriores estaban calladas, no han dicho nada, pero nos hemos dado cuenta que al transcurrir de los años salen cosas y salen más. Por ejemplo, inicialmente hacíamos dos rituales, el de la luna y el del sol. Ahorita tenemos 7 rituales. ¿Por qué los tenemos? Porque es que es ver la importancia de todo, que cada uno, el agradecimiento que damos. Y cada uno de los espacios son importantes y sabemos que posiblemente de aquí a un par de años van a ser mucho más. Y cada espacio, digamos, antes teníamos 2 días, y de pronto todo lo hacíamos en 1 o 2 meses. Ahorita todo el año y nos queda cortico. Y a veces termina el día del festival y nos faltaron tantas cosas porque nos quedan faltando espacios. Y decimos, el año entrante tenemos que enriquecerlo, y cada vivencia que tiene cada equipo es importantísima, porque por ejemplo los de economía tienen que mirar toda la parte de la gastronomía, tienen que ver toda la parte del tejido, de toda la parte de la artesanía, ¿sí? Ya digamos, cada espacio, cada sector tiene su espacio, que es importantísimo, y eso es lo que alimenta y enriquece el festival año a año, ¿no? Y siento que por cada uno de los consejos que se han venido formando en cada uno de los estantillos y la organización que ha dado el Cabildo, ha dado cuenta para que el festival cada vez esté como más organizado y de miradas más grandes a lo que realmente es la comunidad, porque antes éramos solamente los de Bosa, ¿no? Porque como no teníamos, ahorita pues el Cabildo se extendió en el sentido de sus redes, de que tenemos que dar apertura a los que somos músicas de Bosa y que aún estando lejos del territorio son importantes, porque tienen miradas importantísimas dentro de la comunidad. Ya a veces ellos nos miran hacia afuera, a los que estamos aquí siempre, y ellos como están afuera, y no, nos falta tal cosa, pero no con el ánimo de cambiar, sino enriquecer con lo que realmente somos dentro del territorio. Porque ellos dicen, mire, pero si están haciendo cosas, y cada festival está diferente, y cada apuesta que pone cada equipo es importantísima para enriquecer y no copiar lo que otros hacen, sino simplemente lo que realmente nosotros hacemos como comunidad. Bueno, ¿y cómo creen que el festival puede ser ese espacio de unidad y revitalización cultural de todo el pueblo Muisca hacia el futuro? ¿Cómo lo visualizan? ¿Cómo creen que se puede dar ello? Yo pienso que todo llega a tejerse dentro del respeto de conceptos de cada una de las generaciones, ¿no? Pues porque de pronto eso es lo que nos ha fallado digamos, en unos inicios y en todo el proceso, ¿no? Y a veces uno piensa que se las sabe todas, y eso creo que pasó, ¿no? Que a veces llegó un momento en que se nos olvidó que los mayores tenían experiencia, ¿no? Y queríamos llegar a caminar más rápido y ganarle al mayor. Entonces, al comienzo como que se inició, pero lo hacíamos en ese entonces, digamos aquí, 25 años menos, pues lógicamente teníamos muy jóvenes. Entonces, digamos, en esa juventud, en ese rol por querer ganarle a los mayores, pienso yo, no sé, por darle experiencia de ese festival, se nos olvidó escuchar al mayor. Digamos, el mayor, si bien es cierto, a veces lo escuchábamos por encima, pero decían, no, pues que no siempre tiene la razón, va a ser mejor de lo que hicieron. Pero él nos estaba contando la experiencia de que ellos ya vivieron eso, ellos ya tenían la experiencia del reunir, de sus festividades, de la importancia de eso. Entonces, ¿qué pasa? Fue una lucha constante de que uno no espere, o sea, vamos a mirar, y que ellos querían que nosotros consiguiéramos en la religiosidad y que teníamos que hacer todo lo religioso porque todo era pecado, y nosotros estábamos aquí, no, es que el pecado no existe. Entonces nos dimos cuenta que con el tiempo uno también empieza a madurar, no tenemos que llegar a concertar con los mayores. Yo podemos sentarnos y poder hablar con el mayor,
Y poder decirle, mayor, vea, vamos a hacer primero una armonización. Listo, vamos a hacer algo religioso, pero también espiritual. Cosas que se están dando. Como yo también estoy dentro de las dos fases, y eso no quiere decir que los dos no nos entendamos. Y por decir algo, ya el mayor empezó a decir, bueno, yo también me siento en el cosmos, yo también comparto la medicina cuando antes no lo hacía, ¿sí? Y hasta como yo también como ser humano lo fui aceptando, ¿sí? Yo digo, yo también lo acepté porque yo también era renuente, no espere, pero todo el mismo, la misma vida nos va cambiando y nos va madurando y nos va dando que la misma vida se encarga en irnos dando la experiencia de que todo tiene que todo dialogarse, sin necesidad de ir a los choques, porque no estamos chocando ni usted ni yo, estamos simplemente concertando porque estamos por una comunidad. Y siento que eso ha venido a llegar al punto de que ya los mayores se sientan y comparten dentro de la ritualidad, ya ellos se sienten y se molestan en el momento que dicen, ¿y cómo así que no me invitaron? ¿Y cómo así que ustedes están haciendo eso? Y para ellos es importante ahorita hacer los pagamentos, la ritualidad y toda esa parte, dice, porque ya sabemos por qué se hace, no es simplemente si no le vemos el sentido. Y entonces, por ejemplo, lo que hicimos el domingo, ¿cómo nos conectamos dentro de los dos conceptos del mayor, de nosotros y de los jóvenes? Es como entre todas las generaciones empezamos a vivir y unir. ¿Para qué? Yo siento que eso es un proceso que da el festival. Y que fortalecen, porque todos tenemos, y si eso nomás lo estamos dando, lo estoy dando desde el punto de vista dentro de la ritualidad. Pero sabemos que dentro de muchos conceptos hemos estado en muchas partes que no estábamos de acuerdo. Sí, por ejemplo, lo que pasó este año me pareció supremamente importantísimo. Por ejemplo, nosotros hacíamos la vara de premios, pero no le veíamos la importancia de la vara de premios. Cuando este año le decimos, no, es que los mayores se van a encargar de la vara de premios, y miran cómo la vida es irónica. De pronto lo hicimos para ponerles un trabajo a los mayores, ya, pongámosle el trabajo a los mayores y mirarán los mayores con eso, entre comillas, ya, ellos tienen su labor y nosotros tenemos y todos hacemos. ¿Cuál nos damos cuenta que para ellos fue tan importante que nos dieron a entender que es organizar y hacer algo realmente se hace con el espíritu y bien hecho? Y no es hacerlo por hacerlo. ¿Sí? Y decían, no, a mí me hacen así, ustedes no. ¿Y cómo es que uno lo va haciendo? Y hasta el solo hecho de parar esa vara, toda esa parte lo educa a uno como que dice, y esta es una tradición que realmente uno pensó que simplemente era, no, y cómo reúne. Y la ritualidad, pues es que fue un ritual prácticamente cuando montaron esa vara y cuando iban antes de comenzar a subir la vara, pues uno dice, miércoles, nosotros nunca habíamos visto esa parte. Sí, 25 años después, haciendo 25 varas de premios, 24 carreras, y hasta casi para los 25 años, nos damos cuenta de la importancia de una vara de premios. Y eso que nos falta más, porque apenas es una parte, porque me contaban que hay diferentes maneras de hacer la vara, ¿sí? Entonces dice uno, mira, 25 años casi, y hasta ahora estamos aprendiendo, ¿se imaginan? En lo mínimo, ¿se imaginas todo lo demás que tenemos por aprender? Y todo lo que estábamos perdiendo y que afortunadamente digo, por eso nosotros vamos a veces en todo lado, ustedes pero van lento. Yo a alguien le dije, nosotros no nos gusta salir corriendo porque los niños nacen y nacen despacio. Y nosotros despacio pero seguro. No vamos a carreras para mañana venir y tropezar y volver a hacer. Nosotros vamos lento, dieron los abuelos, lentos pero seguros. Nosotros no corremos, vamos a lo que el destino nos va y vea que mira, los aprendizajes van fijos y realmente con cosas sólidas que nos representan y que nos hacen propios del territorio. Hay una cosa interesante de esos últimos años del festival, ¿no? Y es cómo se ha fortalecido también toda la parte deportiva de juegos tradicionales, ¿no? Que si bien históricamente ha estado, ahora con los juegos del Quinsay y principalmente con este valor que ha venido a tomar la parte deportiva, pues el Cabildo ha entrado también en un nuevo escenario, ¿no? Los jóvenes precisamente son quienes más se han integrado, ¿no? Más allá de la competencia, es la idea de recuperar aquellos deportes tradicionales de la comunidad que, si bien existen en la cotidianidad de los colombianos, pues tienen un sentido para nosotros, ¿no? Como el tejo, como la rana, y que han venido tomando una ascendencia y se han mezclado con deportes que ya pues son también conocidos en Colombia, como el ciclismo, como el fútbol. Creo que eso también hace parte de un nuevo desafío, ¿no? Saber integrar esos nuevos deportes y saber darle una connotación a este festival que ahora tiene sus dos partes, ¿no? La parte de juegos tradicionales, que es anterior, y la parte más fuerte, que es la cultural, ¿no? El encuentro de saberes y cultural que tiene nuestro ejercicio. Hoy exploramos, amigos y amigas,
todo lo que fueron los saberes artísticos, culinarios, todo aquello que es fundamental para que nuestro festival Quisca Chiazo se siga fortaleciendo, como ha sido la gastronomía, como ha sido el tejido también, y los encuentros generacionales y la importancia que cada uno de ellos tiene dentro de este festival. En esa medida, este festival se empieza a tejer también como un espacio de encuentro intercultural, pero también intergeneracional. Quisiera hacerles a ustedes también la pregunta: ¿cuál es tu experiencia con los saberes y la celebración en el festival Quisca Chiazo? Y queremos escucharlos, queremos saber también de sus historias, y eso lo pueden hacer compartiendo a través del hashtag en redes sociales Saberes Quisca. De allí pueden comentarnos qué elementos y saberes han tenido ustedes a partir de esa experiencia en el marco del festival. Quisiera agradecerles a Ferney y a Yamile por haber estado en este espacio de diálogo, con nuestros invitados de este tercer espacio, y quisiera por supuesto que les dejara un mensaje a las personas que les están viendo y les están escuchando en torno a esto que implica para ustedes los saberes y el compartir de los saberes en el marco del festival Quisca Chiazo. Claro que sí, bueno, pues el mensaje es siempre posibilitar los encuentros propios, los encuentros donde podamos distinguir que hacemos parte de una cultura viva. Como decía antes, así sea a través de una preparación de un alimento, que se hace las cosas para que nos demos cuenta que estamos vivos como familia, como comunidad, y que se debe posibilitar siempre esa pervivencia en esos saberes. Pues también es invitarlos a que sean partícipes de este espacio, ¿no? Porque el espacio es abierto para todos y cada uno de los que hacemos parte de la comunidad Música de Bosa, y todos tenemos un arte, todos tenemos algo que realmente enriquece nuestra comunidad, y ese granito que cada uno ponemos es lo que hace vivo este festival y esta comunidad, ¿no? Y cada aporte que haga cada una de las personas es importante, y pues prácticamente eso trasciende y va a quedar en el tiempo. Puesto acá, pues es invitarlos a que nos acompañen, a que estén pendientes, a que se sumen a este proceso que, como lo es el Cabildo Música. Quisiera agradecerles a cada uno y a cada uno de ustedes, y recuerden que este proceso es realizado y construido, producido por el equipo del Plan Especial de Salvaguardia PES y la Mesa de Comunicaciones del Cabildo Indígena Música de Bosa. Nos vemos en el próximo capítulo y síganos en redes sociales para más Memorias del Quisca. La primera vez que el pueblo muisca haya de renacer, no será la primera vez que el pueblo muisca haya de renacer. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.